Bien, ya empecé con la grabación. Muy bien, bienvenidos, buenas tardes. Espero que estén muy bien, espero que todo vaya muy bien. Han sido semanas, pues, confusas, un poco confusas aquí en la Facultad de Arquitectura, entre una cosa y otra. No terminamos de tener indicaciones y sobre, sobre los temas que hemos platicado. Si recuerdan, son muy sencillos los temas que platicamos aquí. Es el medio sociopolítico, que es un sociopolítico económico, que es el que nos da buena parte del surgimiento de las ciudades. Luego es el normativo y el medio natural, que esos son los tres temas que nos atañen en esta asignatura. Pero lo más fuerte de esta asignatura es lo económico-político, porque lo económico-político en buena medida es lo que le da forma a nuestras ciudades y con el control. O sea, nosotros tenemos el control de lo económico-político, pero de lo natural, pues no tanto, ¿no? El medio natural, pues ahí está, y simplemente nos tenemos que adaptar. Pero el medio político-económico, aunque no es el que nosotros formalmente, como arquitectos o como estudiantes de arquitectura, no es el medio en el que formalmente nos involucramos, lo resolvemos, pero las ciudades sí, las ciudades se definen muchísimo por este medio, por el medio político económico. Nosotros utilizamos ese medio como parte del sistema urbano en el que estamos inmersos, pero no es que nosotros le demos forma a ese medio, más bien lo utilizamos. Déjenme se los recuerdo. Entonces, me gusta siempre tener esta imagen urbana desde el me gusta tener esta imagen del sistema urbano porque, pues, para recordarlo. Y retomando esta parte del económico político, que es esto del económico, la que viene en la parte inferior de nuestro cuadro, dentro del sistema sociocultural, económico institucional, ahí es donde tenemos lo económico político, que es lo que más nos atañe en esta asignatura. Les decía, el medio natural ahí está, sí lo entendemos, pero no es, digamos, que lo más fuerte en los objetivos de esta asignatura. Es esto, entender lo económico político. Por eso hemos platicado sobre los principios de economía urbana, que son estos 5 principios, que empezamos platicando por el principio de aglomeración, y les dejé de tarea investigar estos otros 3 principios, para poder ir llevando de la mano esta situación. Pero no necesitamos llegar a fondo en ellos, no necesitamos entenderlos a fondo, no necesitamos leer todo el libro, solo necesitamos entender esto. ¿Qué es el principio de aglomeración? ¿Qué es el principio de aglomeración y sinergia? Es lo que estuvimos platicando la semana pasada. Todos necesitamos, o más bien las ciudades, para poder desarrollarse de mejor manera, se fueron uniendo personas que tenían las mismas motivaciones para lograr sinergia y llegar a algún fin común. Luego el principio de accesibilidad. Déjenme se los pongo por acá, porque aquí lo tengo. Creo que no les estoy compartiendo la pantalla todavía, ¿verdad? No, les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Ya sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok.
Entonces déjenme retomo, porque esto es importante. Sistemas urbanos, esto es sistemas urbanos, lo que hemos platicado en las sesiones que hemos podido platicar. El medio construido, el natural, el sociocultural, el económico y el institucional. Pero esta asignatura, aparte del darnos a conocer los sistemas urbanos, que son estos, nos pide focalizarnos un poco en el sistema económico-político, que tiene que ver con estos de abajo, el sociocultural, económico y institucional. Económico y político son en donde se le empieza a dar forma a las ciudades. Si ven esta, aquí tengo una serie de preguntas que tienen algo que ver con un cuestionario, donde es una de las partes de las evaluaciones de esta asignatura, un cuestionario sencillo que nos va llevando, pues, sobre cada uno de los temas que se tienen que abarcar en esta asignatura. De lo primero que empezamos a platicar en esta asignatura, o de lo que debemos platicar, de lo que debemos entender, es sobre el surgimiento de las ciudades. Y uno de los motivos o de los temas o de los agentes culturales que le va dando origen a las ciudades fue la fertilidad. Si recuerdan, hablamos de ese tema y para eso leyeron el libro de Raymond Miller, El Cáliz y la Espada, el primer tema que habla el libro, que es el viaje al interior del mundo perdido, que ahí nos habla, pues desde un punto de vista menos tradicional, histórico, sobre cómo el culto a la fertilidad le fue dando poco a poco el, el origen a las ciudades. Pues vimos algunas imágenes al respecto, y esto es de lo primero que tendríamos que conocer. Si les hago una pregunta con estas características, ¿qué características socioculturales fueron fundamentales para que los primeros asentamientos humanos surgieran? Pues tendrían que decirme que esto, el culto, pero el culto a la fertilidad, que es una característica sociocultural. Y ese culto a la fertilidad va de la mano con este primer principio, el principio de aglomeración. ¿Por qué se empezaron a aglomerar o a juntar las personas? Porque tenían esa afinidad, esa misma afinidad. Todos necesitaban el responderse del porqué de la vida, el porqué de las cosas. Y una de las primeras respuestas que se dieron, pues fue sobre la fertilidad y el culto a la misma. A la fertilidad de los animales, a la fertilidad de las personas, a la fertilidad de las plantas. Y se empezaron a aglomerar con esa idea, con esa misma concepción de la vida. Además de la fertilidad, es más fácil mantener actividades primarias como la pesca, la ganadería o incluso la agricultura en aglomeración. Luego, pues poco a poco esos pequeños asentamientos se van volviendo ciudades, porque van transformando a la fertilidad en economía. ¿Cómo vamos transformando a la fertilidad en economía? Si un grupo de personas se dedican a la pesca y otro grupo de personas se dedican a la agricultura, pues yo que me dedico a la pesca, pues me gustaría tener algo de lo que producen los que están haciendo agricultura. ¿Y cómo lo empezábamos a hacer? ¿Cómo lo empezábamos a hacer? Pues fue principalmente con trueques, en el que yo produzco esto, tú produces lo otro, pues vamos a intercambiar. Eso se volvió economía, se volvió comercio. Cuando empiezan a tener las ciudades ese comercio y ese intercambio de artículos, es cuando empezamos a tener todos estos aspectos de economía. Y nos llevan a este segundo principio, el principio de accesibilidad, que fue parte de lo que les pedí que investigaran.
Accesibilidad. Eso es algo bien sencillo, muy, sin necesidad de irnos mucho a profundidad sobre qué se refiere esto. Si ustedes necesitan pescar, si ustedes quieren pescar, ¿cerca de dónde vivirían? Noé, ¿nos puedes decir en dónde vivirías si tú quisieras dedicarte a la pesca? Iván, Noé. Sí, arquitecto. ¿Tú en dónde vivirías si te quisieras dedicar a la pesca? ¿A la pesca? ¿En dónde vivirías? Ah, en Veracruz. En Veracruz puede ser, ¿no? Y si te quisieras dedicar a la minería, ¿dónde crees que podrías vivir? En Zacatecas, San Luis. En Zacatecas, Guanajuato. Zacatecas todavía hay algo de minería. Muchas gracias, Noé. Eso es básicamente a lo que se refiere este principio de accesibilidad. Necesitas tener acceso a las materias primas que utilizas. Eso hablando de las primeras civilizaciones, tenían que estar cerca de lo que les diera la fertilidad que necesitaban. Y eso se fue transformando poco a poco hasta lo que conocemos hoy como industrias. Si nosotros nos queremos dedicar a los servicios, pues viviríamos en ciudades como la Ciudad de México. Eso es básicamente así de manera muy general, ¿no? de accesibilidad. Perdón. Ya no veo quién quiere entrar. Bueno, nuestro principio de accesibilidad se refiere fundamentalmente a eso, a tener acceso a lo que necesitamos, acceso a materias primas, acceso a actividades, acceso a incluso mano de obra. Si ustedes van a tener hablemos de este tema de la pesca, si queremos dedicarnos a la industria de la pesca, necesitaríamos estar cercanos a un lugar donde exista pesca, donde exista mano de obra, donde exista infraestructura necesaria para eso. Eso es la accesibilidad. No podemos generar industria pesquera lejana a los insumos necesarios para la pesca. Eso es básicamente nuestro principio de accesibilidad. Nuestro otro principio es la interacción espacial. Eso se refiere principalmente a la manera en que nos movemos. Nos movemos de un lugar a otro y tiene que haber la infraestructura necesaria para que podamos movernos en las ciudades. Y luego tenemos principio de jerarquía que nos habla del orden de las ciudades, de cómo se deben de ordenar, y el principio de competitividad que se refiere a que todas las ciudades deben de ser competentes para generar algo. Pero para entender estos 5 principios, para no meternos a uno por uno de manera cansada, voy a mostrarles estas imágenes que seguramente les van a parecer interesantes. Esto es la Ciudad de México. Denme un segundo que creo que tenemos algunos alumnos queriendo entrar. Ya, perdón, es que querían entrar algunos compañeros. Ahora sí, ¿sí ven la pantalla otra vez? Sí. Ok, de acuerdo. Hablábamos de estos 5 principios. Voy a tratar de ponerlos aquí al ladito. Porque estas imágenes de la Ciudad de México
nos van a ayudar a visualizar un poco más gráfico de lo que son los principios de economía urbana. No se ve muy chiquito, pero bueno, a ver si nos ayuda. No hay más o menos, ¿no? Ahora, hablábamos de la aglomeración, que es nuestro primer principio. Esta imagen que se ve al fondo de la Ciudad de México nos dice un punto, nos dice dónde vive la gente. Mientras más fuerte está este rosa, quiere decir que más gente vive ahí. Mientras más opaco se ve el rosa, es porque menos gente vive ahí. Aquí podemos ver en dónde es donde más se está aglomerando la gente para vivir. Como vemos, es hacia el centro y oriente de la ciudad donde más vive gente. ¿Por qué? ¿Por qué se aglomeran más ahí? ¿Por qué la gente vive más en esa zona de la ciudad? Eso tiene que ver con nuestro principio de accesibilidad. Ustedes, sin pensar en poner un negocio o dedicarse a alguna actividad económica, pensando como habitantes de la Ciudad de México, nos aglomeramos más cercanos a donde están las actividades que realizamos. Por ejemplo, Ciudad Universitaria está por aquí, en esta zona que se ve un poco, que se ve en negro. Necesitamos tener cercanía a eso, a las actividades que realizamos. Como estudiantes, pues deberíamos de estar lo más cerca de CEU, hablando que estudiamos y damos clases ahí. Pero, pues como no todas las actividades de la ciudad son estudio, pues ¿qué otras actividades hay en la ciudad? En la ciudad hay otras actividades que son los servicios. Pero, ¿dónde hay servicios en la Ciudad de México? Pues es en estas partes de la ciudad. ¿A qué servicios me refiero? A agua, a luz, a electricidad. Estas zonas que están más coloridas del rosa son porque hay más facilidades para los servicios. Entonces ahí es mejor aglomerarse. ¿Por qué? Porque tal vez es más barato, porque tal vez está más fácil, porque tal vez es ahí donde se necesitan los servicios para negocios. ¿Dónde hay más negocios en la Ciudad de México? Vamos a ver un poquito más en las imágenes que siguen. ¿Dónde trabaja la gente? Ese es el otro punto. En la accesibilidad. Si nosotros necesitamos tener acceso a nuestro trabajo, acceso a nuestras actividades, pues necesitaremos estar cerca de eso. Es por eso que se aglomera así la Ciudad de México, porque necesita tener accesibilidad. Claro, la ciudad es muy grande, pero en estas zonas es donde más trabaja, donde más hay actividades económicas en la Ciudad de México. Es hacia allá donde toda la Ciudad de México se va aglomerando. Esta zona, que es el corredor Reforma Polanco Insurgentes, es la zona donde más se trabaja en la Ciudad de México. Pero al mismo tiempo, son las zonas donde el uso de suelo es más caro. Perdón, es que alguien más quiere entrar. Pero bueno, al mismo tiempo es donde el uso de suelo es más caro. Si el uso de suelo es más caro, necesito aglomerarme a las periferias de eso, porque mientras más nos alejamos de las zonas donde el uso de suelo es más caro, se va volviendo cada vez más barato. Por eso está este fenómeno de que hacia el oriente de la ciudad está más aglomerado de viviendas, porque necesitan recorrer hacia la zona de trabajo, que es hacia la zona centro de la ciudad. Pero ahí es muy caro vivir. Vivir hacia la zona de Reforma, Polanco o Insurgentes es donde el uso de suelo es más caro. Entonces hay que vivir en la periferia de eso. Por eso aquí nos marca un poco más fuerte el color de vivienda hacia la zona oriente de la ciudad.
Si notan, ¿no? Como esta zona oriente de la ciudad se ve un poco más rosa. Este rosa es más fuerte en esta zona de la ciudad, porque ahí es donde se aglomera la gente, porque es un poco más barato, pero estar lo más cercano de las zonas económicas, que son estas de aquí. Esto es accesibilidad. Si funciona o no, no es precisamente el tema que estamos platicando aquí, sino que la accesibilidad es vivir o más bien realizar tus actividades lo más cercano a tus insumos, sean insumos de servicios o insumos de materias primas. Y esto tiene que ver con la interacción espacial. Tiene que existir una relación de movilidad entre las zonas de trabajo y las zonas de vivienda, que a veces funciona, a veces no funciona, pero eso es lo que busca nuestro principio de interacción espacial, que la relación entre las zonas de trabajo, las zonas de vivienda y las zonas de interacción humana funcionen. La Ciudad de México ya es tan grande que tal vez eso se ve difícil de lograr. Sin embargo, eso es lo que se busca, que las zonas de trabajo, que son estas que vemos en azul, tengan relación entre estas que vemos en rosa. Eso es la interacción espacial. Y luego las jerarquías tienen que ver con eso mismo. En dónde se hacen unas cosas, cuáles son las zonas más importantes de la ciudad y las zonas menos importantes de la ciudad. En consecuencia, cuando una ciudad tiene zonas más importantes, esa es la zona que va a tener más equipamiento y mayores jerarquías. Y vamos a verlo en estas otras imágenes. Dice, ¿dónde hay equipamiento y servicios? Si notan que hacia esta zona que tiene que ver con el corredor Reforma Polanco Insurgentes, es donde se ve que hay más equipamiento y servicio. ¿Qué son equipamiento y servicios? Hospitales, escuelas, zonas de recreación, servicios como agua, drenaje, luz. Si notan esta parte del corredor Reforma Polanco Insurgentes, es donde hay más equipamiento. ¿Qué quiere decir? Que tiene mayor jerarquía. Eso es algo que pasa de manera inevitable. Las jerarquías que tienen que ver con el valor de uso del suelo y con las actividades económicas suelen ser las que tienen mayor densidad de equipamiento y de servicios. Y lo vemos aquí. La gente trabaja aquí, en estas zonas azules, y es donde más trabaja en la Ciudad de México. En consecuencia, son las zonas más caras de la Ciudad de México y también en consecuencia son las que mejores equipamientos y mejor servicios tienen. Pero a la periferia de esto suele ser más barato el uso de suelo y en consecuencia es ahí donde se suele tener mayor aglomeración de viviendas. Respondiendo más o menos a estos 4 principios de economía urbana. Es en ese orden de ideas que las ciudades deberían de ir desarrollándose, aglomerándose cercano a sus actividades, cercano a sus necesidades, para lograr una accesibilidad a eso, accesibilidad a insumos, accesibilidad a mano de obra, accesibilidad a vivienda, y con una correcta interacción espacial, que quiere decir que yo no me tenga que desplazar todo el día para poder llegar, o 2, 3 horas para poder llegar a mi trabajo, sino que media hora para poder llegar a mi trabajo, incluso media hora, o incluso menos. Esa es la intención de poder cumplir estos principios de economía urbana. Para que las ciudades funcionen, deben de ser un aglomerado ordenado. Un aglomerado ordenado con base en estos otros 3, una buena accesibilidad, una buena interacción espacial y una buena jerarquía. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la Ciudad de México, pues no está tan diseminado en las jerarquías, porque tenemos toda la jerarquía en esta zona de la ciudad. Son las zonas más importantes, más importantes en cuanto a economía y política. Aquí, en estas zonas en esta zona que se ve más iluminada en esta imagen, es donde se genera la mayor actividad económica y política de la Ciudad de México, que tal vez no debería de ser así.
tal vez deberíamos de tener otra zona económica acá en el oriente de la ciudad. Puede ser que eso nos ayudara a que nuestra aglomeración tuviera más orden. Porque de momento, toda la gente que vive en el oriente de la Ciudad de México se tiene que desplazar hacia el poniente para trabajar. Eso es algo que pasa aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque las ciudades empezaron a desarrollarse con base en este otro principio, el principio de competitividad. ¿Por qué competir? Vamos a ver, ¿por qué queremos competir en la Ciudad de México o en cualquier ciudad? Aquí está. ¿Por qué competir? ¿Por qué compite una ciudad? Miren, competitividad. Una ciudad o un aglomerado de personas compite para buscar crear algo, para volver una creación que sea buena, que funcione. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, una cosa en la que es, digamos que líder la Ciudad de México, en el país, es en los servicios educativos. Me gusta ponerlo de ejemplo porque somos parte de eso. En la Ciudad de México, nosotros, ustedes y todos los profesores, somos parte de eso en la que la Ciudad de México crea. La Ciudad de México crea ese servicio de la educación. En el país hay muchísimos servicios educativos, pero no hay tantos como en la Ciudad de México en ningún otro estado. La Ciudad de México se ha vuelto altamente competente, como está aquí, en la creación de los servicios educativos. Creó algo la Ciudad de México que eran los servicios educativos, pero no solo los creó por necesidad, sino que empezó a volverlos bastante competentes, tan competentes que se volvieron la necesidad, o más bien atractivo, para otras ciudades. A la Ciudad de México vienen a estudiar de varios estados del país. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tiene una alta oferta educativa. Y bueno, también tiene educación de, tal vez digamos que de menor nivel y educación de muy alto nivel. Tiene diferentes niveles educativos, tanto en sus niveles básicos como en niveles universitarios, pero también en la calidad de los mismos. El caso es que tenemos una alta oferta educativa. Y en eso es en lo que compite la ciudad. En eso hay otras cosas, pero eso es un tema que podemos entender fácil porque es algo en lo que nosotros estamos inmersos, en lo educativo. Si nosotros estudiamos, si nosotros vivimos tal vez en Celaya, aquí en del país, Celaya, en Guanajuato, pues tal vez podemos estudiar la secundaria, tal vez podemos estudiar hasta el bachillerato ahí en Celaya, pero la oferta universitaria en Celaya ya no es tanta. Sí hay algunas escuelas públicas, pero estudiar exactamente en Celaya, no. Tal vez tendrían que decidir ir a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato, a estudiar una carrera universitaria. O estudiar tal vez en una de las escuelas de SEP, como los tecnológicos, los institutos tecnológicos que haya uno en Celaya, que pueden decidir, pues ahí voy a estudiar mi carrera universitaria, pero no es tanta la oferta que tienen. Por ejemplo, de medicina no pueden estudiar en Celaya, tienen que ir a Guanajuato, a la Universidad de Guanajuato, o incluso tal vez moverse a Querétaro, o hasta la Ciudad de México. Y esa es una de las limitantes que tienen muchos estados y muchas regiones del país, que pueden estudiar tal vez la primaria, tal vez la secundaria, y a veces ya se les complica la preparatoria,
y a nivel universitario ya de plano hay lugares donde pues, de plano tienen que buscar irse a otra ciudad porque ahí no lo tienen. Y aquí en la Ciudad de México hay oferta de todo, de todos los niveles y de diferentes calidades educativas y podemos optar por buscar cualquiera de esas. Bien, ese es el punto en el que las ciudades, muchas de las ciudades del país, han llegado. Se preocuparon más por el aspecto de generar buenos productos, un producto que al que quisieran recurrir otros estados del país. Y se nos fue un poco de las manos el recordar que, además de competir, había que pensar que la gente que se dedicaba a generar productos tenía que tener una buena accesibilidad a sus servicios, tenía que tener una buena movilidad dentro de su ciudad. E incluso las jerarquías no deberían de estar aglomeradas en una zona sola, en una única zona de la ciudad, que es un poco de lo que nos ha pasado en la Ciudad de México. La Ciudad de México terminó aglomerando sus intereses económicos en una zona de la ciudad, que es esta. Aquí en el centro poniente de la ciudad, el de Corredor Reforma Polanco, es el que se ha ido llenando de actividades económicas y políticas. Creo que se ve evidente aquí en la Ciudad de México que sí hemos ido acercándonos a estos 5 principios de economía urbana, pero los hemos ido ahí recordando que, de veras, yo estoy compitiendo y entonces estoy volviendo a la Ciudad de México una ciudad altamente competente, pero de repente se nos olvidó que además había que buscar una buena accesibilidad, una buena integración espacial. Se le da prioridad a la ciudad siempre en la competencia. Tiene que tener los mejores servicios, las mejores empresas de servicios, las mejores empresas de educación, las mejores empresas incluso de la construcción se organizan aquí en la Ciudad de México, pero lo hacen todas en esta zona. ¿Por qué? Porque como empresa tienen más comodidad, más accesibilidad a fines de sus servicios en esta zona de la ciudad. Si yo voy a construir un complejo donde tengamos oficinas, donde tengamos centros comerciales, me va a ser más accesible construirlo en esta zona porque ahí tengo más servicios, tengo más equipamiento. Entonces, aquí voy a poder construir más fácil un conjunto de desarrollo urbano que incluya centros comerciales, que incluya oficinas, que incluya centros de diversión, porque aquí tengo equipamiento y tengo servicios y además tengo facilidades por parte del gobierno, donde me dicen, si construyes aquí te voy a dar facilidades financieras. Pues ahí construyo, pero ¿qué pasó con la otra zona de la ciudad? Pues no tiene estos servicios. Entonces, en lo que el gobierno va construyendo servicios y equipamiento por acá, pues no, mejor me sigo aglomerando por acá como empresa porque pues, me va a dar más facilidades ahí que si me voy de este lado. ¿Y qué va generando? Que se vuelva un vicio, que la competencia, la competitividad se vuelve más importante, porque la jerarquía, la interacción espacial y la accesibilidad le da beneficio a lo económico y sigue dándose toda esta red de servicios a la accesibilidad, a la interacción espacial, a la jerarquía y a la competitividad. En la misma zona de la ciudad se siguen generando mejores ejes viales en esta zona de la ciudad. Se siguen generando mejores rutas de transporte público en esta zona de la ciudad. Se siguen generando mejores jerarquías en esta zona de la ciudad, pero bueno, también vivimos acá en el oriente de la ciudad
pero al momento todavía no tenemos eso del todo resuelto. Pero en consecuencia, ¿qué pasa? Dice, ¿en dónde convive la gente? ¿A dónde nos vamos? A restaurantes, a bares, a, a cines. Pues resulta que también en esta zona de la ciudad. Entonces, vemos bien claro que aquí en esta zona de la ciudad es en donde está recayendo toda la competitividad. Más bien, los 4 principios de economía urbana se están viendo aquí, digamos que magnetizados, jalados, llevados principalmente a esta zona de la ciudad por los principios, por el principio que tiene que ver con competitividad. ¿Dónde se puede estudiar? Miren, este es uno que se ve importante, como les decía. ¿Dónde se ve más verde? Igual a la zona poniente de la ciudad, desde el corredor Reforma Polanco hacia la ciudad universitaria. Es ahí donde se puede estudiar. ¿Por qué? Porque es ahí donde existe este magnetismo de la ciudad, donde va jalando toda la jerarquía, va jalando hacia acá todo, todos los servicios, todo el equipamiento, toda la interacción espacial, la misma aglomeración se va llegando hacia acá. ¿Por qué? Porque el principio de competitividad llevado por todos los intereses económicos que vienen en la ciudad, se aglomeran en esta zona de la Ciudad de México. Pero no es el único lugar donde deberíamos de estar, por eso nos estamos apretando, porque el magnetismo de la economía que se genera en esta zona va llevando poco a poco todos estos principios se lleven hacia allá, hacia esa zona de la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Pasa que estamos un poco al revés. Empezamos a generar las ciudades o a desarrollar las ciudades con base en el principio de competitividad y no al revés. Cuando nosotros pensáramos en organizar la ciudad, primero cumpliendo las necesidades de estos 4 principios, y ya luego en que la competitividad fuera algo fundamental, pues estaríamos tal vez un poquito más organizados. El asunto es que estos principios se empezaron a contemplar dentro del urbanismo y el desarrollo de las ciudades, más o menos a mediados del siglo pasado. Pero el crecimiento como lo conocemos de las ciudades hoy en día, empezó a darse desde antes, desde finales del siglo XIX. Y de hecho, si ustedes recuerdan, les compartí unas imágenes de la Cuenca de México. Unas imágenes de la Cuenca de México donde se ve cómo se fue expandiendo la ciudad de manera desmedida, pues por ahí de los 50. Pero cuando nos empezó a llegar todo ese crecimiento de la ciudad, fue cuando apenas se estaba empezando a contemplar el estudio de las ciudades un poco más a fondo, porque las ciudades empezaron a crecer y a crecer y a crecer sin un orden normativo claro. La normatividad en cuanto al orden de las ciudades empezó a llegar cuando nos dimos cuenta que las ciudades ya estaban creciendo de manera desmedida. Así que no les estoy diciendo que las ciudades se hayan hecho mal y se les haya olvidado todo esto, definitivamente, sino que se empezó a hacer ese análisis cuando las ciudades ya eran lo que eran, cuando la gente se empezó a morir en la calle en Londres, nada más caminando, porque estaban llenos de contaminación derivada de toda la producción de la revolución industrial. En Londres, a finales del siglo XIX, la gente se empezaba a morir en la calle caminando nada. Porque las ciudades eran ciudades contaminadas, no nada más por el humo y las sustancias tóxicas generadas por las industrias, sino también porque en general Londres era una ciudad muy sucia, higiénicamente. La gente empezó a morirse porque vivían aglomerados
en hacinamiento. O sea, hacinamiento es simplemente vivir apretados. En un cuarto de 5 por 5 llegaban a vivir hasta 8 personas o más, de manera insalubre. ¿Por qué? Porque les pasó lo mismo que aquí notamos en la Ciudad de México. Se empezaron a aglomerar en las zonas económicas, donde había mayor industria. Y ahí se empezaron a amontonar y no querían vivir lejanos a las zonas de trabajo. Algo que fue pasando aquí poco a poco en la Ciudad de México, que lo vemos muy claro en estas imágenes. Donde se aglomeran más toda la economía es hacia la zona Reforma Polanco. Y en consecuencia, el resto de las zonas del país, a ver, denme un segundo. Perdón. Entonces les decía, ¿dónde se empezaron a aglomerar más la industria? Pues fue aquí en esta zona de la Ciudad de México, aunque ya mayormente es industria de servicios, no industria de transformación. Pero todavía incluso hay industria de transformación aquí en la Ciudad de México, principalmente en Azcapotzalco. El asunto es que tenemos todas esas zonas de aglomeración hacia esta zona de la ciudad. Y en consecuencia, pues pasa todo esto que vemos en estas imágenes. Aquí dice, ¿cuántos viven en una casa? O sea, ¿cuántas personas viven en una casa? Dice, aquí en esta gráfica, dice que 7 personas o más por vivienda en el azul verdoso que está más intenso. ¿Qué quiere decir? Hacia el oriente de la ciudad, desde esta zona que es el límite con el Estado de México, que es Nezahualcóyotl de por aquí, y el aeropuerto que está en esta parte que se ve negra, vean cómo se ve un color más intenso de este azul verdoso. Todo el oriente de la ciudad tiene esa peculiaridad. Vive más gente en esta zona de la ciudad. Y en la zona donde está el corredor Reforma Polanco, vean cómo está más opaco el color, porque responde a dos cosas. Una, que es donde está toda las zonas económicas. Ahí hay edificios de oficinas, edificios de servicios, edificios de centros comerciales, pero además es más caro vivir ahí. Los departamentos o las casas que estén en esta zona de la ciudad es donde el uso de suelo es el más caro. Por eso ahí no vive tanta gente, aquí vive menos gente. Por esas dos cosas, ahí es donde están las oficinas y ahí vivir es más caro. Todos querrían vivir cerca de su oficina, pero pues resulta más caro, así que se van hacia las periferias. Toda la periferia, vean, es donde vive más gente. Y vean aquí este dato que dice, ¿quiénes no tienen acceso a la información? Y eso tiene que ver también con nuestro principio de accesibilidad. La accesibilidad no es nada más en cuanto a cómo se relacionan los espacios, sino también a lo que podemos consultar. Este acceso a la información se refiere a qué tanto periódico hay, qué tanta accesibilidad al internet hay, qué tanta accesibilidad al teléfono hay. Y vean, esta zona más oscura es donde hay más acceso a la información. Hay más internet, hay más revistas, hay más periódicos, hay más voceros. Y vean, es negro. ¿Y dónde es? En la zona del corredor Reforma Polanco. ¿Y dónde tenemos menos acceso a la información? Miren, es en la zona suroriente de la Ciudad de México, donde tenemos menos periódico, menos revistas, menos internet. Pero la gente también vive ahí. También ahí hay mucha gente. Así que estamos perdiéndonos un poquito de nuestros principios de economía, ¿verdad? Hay aglomeración, pero esa aglomeración no tiene accesibilidad a su trabajo,
no tiene una buena interacción espacial. ¿Eso qué quiere decir? No hay tanto servicio de transporte público. El principio de jerarquía, pues están olvidados de la jerarquía porque se van alejando de las zonas importantes económicas de la ciudad. Y la competitividad, pues, fue la que los fue dejando poco a poco de ese lado. Y bueno, entonces estas imágenes son las que nos ayudan un poco a entender esto de los principios de economía urbana. Son, de hecho aquí viene el autor, es un estudiante de doctorado, me parece, en ciencias políticas, en economía. Incluso pueden revisar, no es mucho más el trabajo que tiene ahí, pero es parte de un trabajo de doctorado estas imágenes, que ayudan mucho a leer la ciudad en cuanto a los términos que nos dicen los principios de economía. Estas imágenes se las comparto ahí en Classroom para que las puedan revisar más a fondo. Y es muy interesante porque nos ayuda a leer la ciudad, pero además, si la leen estas imágenes de la mano con estos 5 principios de economía urbana, las van a entender el porqué de esto. No es nada más leerlas y decir, ah, no, pues sí, aquí hay más gente, ah, no, pues sí, aquí hay más servicios. ¿Por qué hay más servicios? Si las leen estas imágenes junto con estos principios de economía urbana, las van a entender mejor, van a entender un poco mejor su ciudad. ¿Por qué todos los servicios, todas las actividades se aglomeran hacia el corredor Reforma Polanco? Pues es por el principio de economía, de competitividad. Ahí es donde se organiza la política y la economía de la Ciudad de México. Entonces, la gente que tiene el poder en la Ciudad de México son los que quieren tener su accesibilidad. Pero si generáramos tal vez otro corredor económico hacia el oriente de la ciudad, pues tal vez la interacción espacial de la ciudad mejoraría un poco. Eso es algo a considerar, algo a analizar. Tal vez ustedes en este momento no lo puedan resolver, pero si ustedes más adelante les toca trabajar en cargos públicos de la Ciudad de México, en cargos que tengan que ver con urbanismo en la Ciudad de México, pues tal vez si se acuerdan que existen estos principios de economía urbana, van a entender un poco más el fenómeno de la Ciudad de México y en consecuencia buscar propuestas que puedan ayudar a que nuestras interacciones espaciales que tienen que ver con los principios de economía urbana sean mejores. Sí se puede, sí se podría, pero hay muchísimos intereses económicos y políticos en la ciudad, así que hay que lidiar con todo eso. Por ahora, la interacción espacial y las aglomeraciones de la Ciudad de México tienen que ver con esto, con en dónde está la economía de la misma, y está aquí, en el corredor Reforma Polanco hacia Insurgentes. Así que, pues ya se nos está acabando la sesión de hoy, pero espero que con esto nos queden un poco más claros a lo que se refieren los principios de economía urbana. Esos 5 principios, bueno, los primeros 4 principios de economía urbana, estos aglomeración, accesibilidad, interacción espacial y jerarquía, son los principios con los que podemos ayudar a organizar las ciudades. Pero el principio de competitividad es el que ayuda a que las ciudades se vuelvan prósperas, que generen algo de economía, que generen turismo hacia las ciudades o que generen intercambio de actividades económicas con otras ciudades. El principio de economía nos ayuda a que las ciudades se vuelvan prósperas, pero deben de ir de la mano con esos otros 4 principios. Si no va de la mano con estos otros 4 principios, pues ya no tenemos los mismos resultados. Y lo podemos ver aquí en estas imágenes que les muestro de la Ciudad de México. ¿De acuerdo? Entonces, antes de irnos, déjenme les digo que vamos a pasar en la próxima clase, porque ya estamos cerrando
el semestre, ya tenemos que cerrarlo. Vamos a pasar al tema de lo normativo, que es el institucional. Nada más la próxima clase vamos a ver rápido cuáles son las normatividades que nos importan a nosotros como arquitectos. Y a la siguiente voy a hacer una evaluación, que en realidad la evaluación la voy a subir ahí a Classroom, que tiene que ver con esto que les decía. Es un cuestionario muy sencillo que habla de qué tiene que ver desde acá arriba, desde qué características socioculturales son fundamentales para los primeros asentamientos urbanos. Eso es lo que estuvimos platicando. Lo vamos a resolver juntos. ¿Y a qué tiene que ver esto de los modelos económicos? Lo vamos a resolver juntos. Y los principios de economía urbana, cuáles son, qué significa cada uno de ellos. Y al final van a hacer una breve conclusión de los temas. Eso lo vamos a empezar a desarrollar a partir de la próxima clase. Vamos a resolver en la clase las preguntas y las voy a ir publicando en Classroom semana con semana en estas 3 semanas que nos quedan. ¿De acuerdo? Y ese es uno de nuestros medios de evaluación. Este cuestionario que lo vamos a ir desarrollando a partir de la próxima semana. ¿De acuerdo? Bien, Sí, entonces, profe. ¿alguna duda, comentario? Mm, No. No, ¿No? no, ninguno. Bueno, No, pues, no, no. Sí tengo una duda, pero es referente a la clase. Sino perdón, que ¿quién? que subió las ¿Cuál? clases, bueno, de las diferentes corrientes, pues yo no las comenté, así que las puedo comentar, igual contaría. Sí, pueden. Porque, y Ok. sí, qué bueno que lo comentas, porque sí es parte de su participación en los comentarios. Y pueden comentar todavía. Ah, vale, gracias. Sí, pues nada. Entonces, el próximo martes nos veríamos para empezar a resolver este cuestionario en clase. Y para la primera hora de la clase vamos a resolver este cuestionario. Y la segunda vamos a pasar al tema de lo legislativo, que es otro de los temas que nos importa en esta asignatura. ¿De acuerdo? Bien, entonces les agradezco. La próxima clase sí nos vemos a las 11. Hoy tuve una complicación, pero la próxima nos vemos a las 11 para ver esos 2 puntos que les decía. El cuestionario, que es parte de la evaluación, y lo vamos a ir resolviendo en la próxima y en la siguiente. Y ya pasar al tema de lo normativo. ¿De acuerdo? Sí, De profe. está bien. acuerdo. De acuerdo. Bien. Bueno, pues muchas gracias y nos estaremos viendo el próximo martes. Pásenlo bonito. Hasta luego. Gracias, igualmente. hasta luego. Gracias. Hasta luego. Nos vemos.